Hay momentos que necesitamos hacer esto como iglesia, descansar en el Señor y dejar sobre Él nuestras cargas. Él lo dice así y nos da permiso, ¿verdad que sí, hermanos? Nos da permiso de dejar sobre Él nuestra ansiedad, dice la Escritura, porque Él cuida de nosotros. Amén. Vamos ahí a buscar nuestras Biblias, la segunda lectura que se expuso hoy. Pero antes quiero que escuchen esta historia rapidito. Ya estamos ahí, ¿verdad, Junior? Sí, ya está ahí listo. Fíjense que quiero que escuchen la historia de estas tres personas que se parece mucho a unas que hemos oído por ahí. Y no sé, tal vez a algunos de nosotros nos pasó. Espero que nunca les pase esto. Es la historia de don Aurelio. Don Aurelio murió a los 78 años. Don Aurelio fue un hombre trabajador, pero también un hombre que tenía secretos. Cuando muere, esos secretos salieron a la luz. Durante décadas, don Aurelio tomó decisiones financieras que nunca le contó a nadie. Don Aurelio firmaba documentos que no debía, adquiría deudas con terceros, compromisos, comprometió sus bienes, incluso casas o terrenos que no eran de él los comprometió. Nadie en su familia sabía esto de don Aurelio, hasta que en el día de su funeral, cuando estaban en la ceremonia del funeral, llegaron los abogados con una carpeta gruesa y con una noticia que nadie esperaba. Los hijos de don Aurelio habían heredado no solo los recuerdos de este varoncito, sino que también las deudas que en vida don Aurelio contrajo y que nunca le contaba a nadie. Decisiones que ellos nunca tomaron, consecuencias que eran suyas y responsabilidad de su padre don Aurelio. Su hijo mayor se llama Marcos, tiene 45 años actualmente, tiene 2 hijos, una esposa. Hasta esa mañana en el funeral él creía que su vida estaba en orden, que estaba todo tranquilo, sino que sale del despacho de abogados que llegó en el día del funeral sin saber qué decirle a su esposa. Esa noche Marcos, sentado en la cocina a las 2 de la madrugada, le dijo algo que muchos de ustedes quizá conocen o han dicho en algún momento. Yo no hice nada, no firmé nada, pero aquí estoy pagando por algo que no fue mío. Y tenía la razón, y al mismo tiempo eso no cambiaba nada. Hay una tercera persona en esta historia, se llama Elena. Elena es abogada, es amiga de la familia desde hace años, y cuando Marcos le llamó esa noche, ella escuchó todo lo de las deudas, las cifras, las cantidades, la desesperanza, y le dijo, voy a revisarlo todo, deja que yo me encargue, le dice la abogada. En los meses siguientes, Elena trabajó sin cobrar un solo peso. Usó su propio dinero para cubrir las deudas más urgentes, negoció otras deudas, recuperó uno de los bienes que estaba a punto de perderse, y cuando todo terminó, Marcos, el hijo de don Aurelio, no solo estaba libre de las deudas, sino que Elena había ordenado los papeles de tal manera que los hijos de Marcos tendrían una herencia real, algo que don Aurelio nunca pudo darles. Y Marcos no podía creerlo y le dijo a la abogada Elena, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pagaste por mí? Y no solo eso, arreglaste para que hubiera herencia. Elena le respondió algo bien sencillo. Él le dice, tú no debías hacer nada. ¿Por qué lo hiciste? Y Elena le contesta, no debía hacerlo, pero yo podía hacerlo. Y esta mañana vamos a leer un texto en Romanos, una carta que escribió el apóstol casi 2000 años en una comunidad romana, y Pablo les va a contar en 5 versículos una historia que tiene exactamente la misma estructura de la historia que yo acabo de contarles hoy de don Aurelio
Marcos y Elena. En una escala diferente porque no vamos a hablar de una familia, se va a tratar de toda la humanidad. No vamos a estar hablando de deudas económicas, vamos a estar hablando de transgresiones, errores, una ruptura que entró en el mundo por la decisión de uno, pero también las consecuencias de la decisión y la obediencia de otro. La pregunta en estos textos que viene es no qué tan malo eres ni qué tan bueno eres. La pregunta es esta: ¿cuál herencia estás viviendo? ¿Qué vida estás viviendo y qué herencia estás viviendo? Vamos a la lectura entonces en Romanos. Por favor, búsquenlo ahí. Es la segunda lectura, Romanos capítulo 5, versículos 15 al 19. Si ya la ubicaron ahí, díganme amén o ya estamos listos. ¿Qué me dicen? Amén, un amén por allá. ¿Quién más? Eso, ya están listos. 5 de Romanos, capítulo 5, versículos 15 al 19. Ya estamos ahí listos. Muy bien, oigo aménes. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó? Digan conmigo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, ojo aquí, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia, digan desobediencia, de un solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia, digan obediencia, de un solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Ya me pasé hasta el 19, ¿verdad que sí? A lo largo de esta reflexión vamos a volver a Marcos, a Aurelio y a Elena. Creo que ustedes ya le van agarrando a la historia que empecé al principio, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice cosas interesantes. Hay dos naturalezas en el mundo, dos tipos de vida, solo dos, no hay más. Solo dos naturalezas, dos simientes, dos tipos de vida. Por eso le hemos puesto a la reflexión de hoy dos tipos de vida, dos tipos de naturaleza, dos humanidades y la pregunta clave: ¿en cuál de ellas te encuentras tú? A la luz de estos versículos, yo quiero que tú te evalúes y preguntes a ti mismo, ¿cuál humanidad soy yo? ¿De cuál tipo de humanidad pertenezco? Porque es la pregunta clave. ¿En cuál estás? Y la historia de hoy, en la epístola de los Romanos, tiene mucho que ver con lo que pasó con Aurelio. Si ustedes se acuerdan, don Aurelio dejó una herencia. ¿Cuál herencia? Las deudas, ¿verdad que sí? Nunca le dijo. ¿Y quién fue el acreedor de la deuda? Su hijo, automáticamente su hijo. A ver, una pregunta. ¿Marcos hizo algo para heredar esta deuda? No. ¿De alguna forma él es culpable de haber heredado estas deudas? No. ¿De quién era la deuda? De Aurelio, ¿verdad que sí? Pero ¿quién va a pagar? Ojo con los que ya están a punto de morirse, ¿eh? No se crean. ¿Quién va a pagar? Su hijo. Este es el retrato de lo que está hablando el apóstol Pablo. Vamos para allá, por favor. De la humanidad. Este ejemplo que te acabo de dar ahora, llévalo a todos los seres humanos para que entres en contexto. Mira, ahí mismo, mira el versículo 12. Dice, versículo 12, ¿lo tienes?
por medio de un solo hombre, ¿cómo dice? Por medio de un solo hombre, el pecado, ¿qué? Entró en el mundo. Y por medio, síguele ahí, por medio del pecado que entró, la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos, ¿qué? Todos pecaron. A través de Adán, el pecado, el error, lo más próximo a la palabra pecado es error. El error, el estar errando constantemente, pasó ¿a quién? Por el pecado de un solo hombre. Ese error o ese estilo de vida de estar errando constantemente pasó ¿a quién? A toda la humanidad. ¿Me estoy explicando? Pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Hiciste tú algo para merecer esto? ¿Verdad que no? Estamos como el hijo de don Aurelio. Yo no firmé nada, pero tengo que pagar. Tú no hiciste nada, pero tienes que pagar porque todos, ¿qué? Todos pecaron. Por el pecado de un solo hombre. Y Pablo dice más adelante, por la desobediencia de uno, entró el pecado, y no solo el pecado, sino la muerte. Por eso en Génesis, el término para ciertamente morirás, ¿te acuerdas cuando Adán y Eva se equivocan? Y le dice Dios, ciertamente morirás. No le está hablando de una muerte física como tal, sino que ahí muere una relación con Dios, ¿sí? Se muere la relación con Dios por la desobediencia de Adán y Eva, pero también el término o lo más original, él está diciendo, muriendo morirás, por eso envejecemos, por eso vamos encaminados a la muerte física, muriendo morirás. Y está comprobado científicamente, ¿verdad? Que desde el vientre materno el niño ya viene con la genética, y dentro de la genética él ya trae de qué va a morir. Desde que nacemos comenzamos a morir. Imagínate tú eso. No lo vemos porque es un proceso muy largo, pero aún desde que nacemos o desde que somos gestados, muriendo, moriremos. Ya traemos ese, lo que yo llamo defecto de fábrica. ¿Me estoy explicando ahí? Gracias a la desobediencia de uno, la humanidad entró, o la muerte, muriendo morirás. Acuérdense, entró ¿en quién? En el hombre. Por eso dice el versículo 15, vean ahí. Pero la transgresión, ¿qué significa transgresión? Significa ruptura. ¿Ok? Ruptura. ¿Qué hizo Adán con Dios? Rompió la conexión con Dios. Por eso dice el verso 15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con ¿qué? Y luego repite, ve ahí lo que dice, pues si por la transgresión, ruptura, error de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. En el versículo 15 tú ves ya las dos humanidades. ¿Las alcanzas a descifrar en este versículo, sí o no? ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? Participen conmigo. ¿Alcanzan a descifrar y ver las dos humanidades? En el versículo 15, la primera humanidad está ¿qué? Rota. Fíjate, dice, por el error de Adán, murieron ¿qué? Todos. Estamos sentenciados ¿a qué? A morir. No solamente físicamente, muriendo morirás, acuérdate. No solamente físicamente, sino también espiritualmente. Todos. Y esa es una clase de humanidad. Pero hay una segunda clase de humanidad. ¿Lo notas tú ahí? ¿Cuál es? A ver, ayúdenme, prediquen conmigo hoy. Dije que iba a estar cortito, pero si predicaban conmigo, si no, voy a durar 50 minutos, ¿eh? La primera humanidad está rota. Hubo una ruptura. La segunda, ¿cuál es? José, bien alto. Fuerte, dice José, la gracia. ¿Usted, hermana? Fuerte. En Cristo está la segunda humanidad. ¿Dónde dice eso, pastor? Dice,
Muchos fueron por Adán afectados y murieron. Están en ruptura. Acuérdate, transgresión significa ¿qué? Dilo fuerte. Ruptura. Está rota la relación. Pero a través de Jesucristo dice que abundó o vino ¿qué? ¿Muerte o qué vino? ¿Vino qué? Vida. Por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos ¿la qué? La vida. Hay dos clases de humanidades. Por eso yo les digo y les digo al cansancio, Dios o Jesús no vino a fundar una religión. Pablo tampoco quiso que se fundara otra religión, aunque se dio el cristianismo y todo tipo de cristianismos que hubo en el primer siglo. Dios quiso venir a recuperar ¿qué? Esa ruptura que había entre el ser humano y él. ¿Me explico? Por eso no debemos de predicar otra cosa más que la gente se reconcilie ¿con quién? Con Dios. Vuelva a tener, ¿verdad? Que eso que se cortó ahora se una, pero no se puede unir a través de ningún hombre, sino a través de ¿quién? A través de Jesús, el Cristo. ¿Me expliqué ahí? Entonces, lo que tú predicas, lo que tú enseñas, lo que yo enseño es que hay dos clases de humanidades. Una que está rota, una que no tiene vida espiritual, una que no tiene una relación con Dios. Ruptura. Pero hay otra humanidad. Es aquella que tiene vida y que ha gozado la gracia de Dios. Ve el versículo 16. Dice, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado. El juicio que lleva a la condenación fue resultado ¿de qué? De un solo pecado. De un solo pecado. Bastó con un acto de desobediencia para que el juicio y la condenación viniera ¿a quién? A toda la raza humana. ¿Me estoy explicando ahí o no? Un solo pecado trajo esa maldición de la muerte, de la ruptura. Di conmigo ruptura bien fuerte. Ruptura. Hermanos, el pecado, la transgresión no es otra cosa más que estar rotos. ¿Me explico? Cuando yo les explico esto es porque hay una carga en la palabra pecado, hay una carga moral. Entonces pensamos en pecado y ¿qué se te viene a la mente? Rápido. Algo muy malo. ¿Qué más? ¡Ay, prostitución! ¿Qué más? Mentiras. Vulgaridades, ¿verdad? La palabra pecado tiene un peso moral, pero aquí en Romanos, pecado no tiene un peso moral, no tiene nada que ver con cosas morales, tiene que ver con error. ¿Me estoy explicando o no? Con errores, ruptura. En este texto, ¿qué es pecado para Pablo? Estar con una relación que rota con Dios. ¿Por qué decimos que todos han pecado? Porque todos hemos cortado ¿qué? Esa relación con Dios. ¿Qué necesitamos? Volver a tener una conexión con Dios. ¿Me estoy explicando ahí o no? La consecuencia fue la muerte física y espiritual. Pero dice, por un solo pecado viene la condenación. Pero vean ahí el verso 16. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una, vean esa diferencia, ¿lo leen conmigo? Multitud de transgresiones. ¿Ven el cambio ustedes, hermanos, en esto? ¿Observan el cambio o no? Ojo acá. Un pecado trajo la condenación para todos. Ojo con lo que les voy a decir, Sé que no va a checar con unos de ustedes. Un pecado trajo la condenación para todos. Pero muchos errores trajeron ¿qué? La gracia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nuestros pecados son muchos, su gracia es mayor. ¿Me estoy explicando o no? Cuando mis pecados son muchos,
La gracia de Dios es que es más, es mayor. Por eso luego el apóstol Pablo dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguirle dando vuelo a la hilacha? Dice Pablo, no, de ninguna manera. Nada más entiende que aunque tus pecados, tus muchas transgresiones, tus muchos errores son grandes, son muchos, y tú los aceptas, la gracia de Dios es mayor a esos errores. ¿Me expliqué en esto o no? Así que cuando mis errores son muchos, la gracia de Dios, dígalo, es que es mayor. ¿Lo creen ustedes o no? ¿De veras? ¿Y por qué andan achicopalados de repente? No, siento como que Dios no está conmigo, no me quiere, como que no, ya fallé mucho. Yo no puedo. Es que no has entendido. Un solo pecado trajo la muerte, pero multitud de transgresiones trajo ¿qué? Vida. Y esta es la buena noticia que Pablo está enseñando en este contexto. Una multitud de transgresiones nos trae la justificación. La semana pasada entendimos lo que era la palabra justificación, ¿te acuerdas? Dios declara justos, y no solamente eso, no culpables a quienes creen en su Hijo Jesús el Cristo, los declara justificados por la fe solamente. Y aunque sus transgresiones, sus errores sean una multitud, la gracia es mayor. ¿Dicen amén fuerte o no? Amén. La gracia es mayor. Aún es mayor. Y ponía el ejemplo el autor de si ponemos dos esponjas de distinto tamaño. Una esponja con la que lavamos trastes y una esponja del tamaño de una almohada. Y decía el autor que yo estudiaba, la esponja pequeña, cuando tiene que absorber líquido, llega a un límite y se llena fácilmente, pero la esponja grande, una cantidad de agua la absorbe y todavía queda espacio para seguir absorbiendo más. Dice, la gracia de Dios es como esa esponja grande. ¿Me explico? Que aunque hay mucha agua, hay bastante espacio para que esa esponja esté absorbiendo ese líquido. La gracia de Dios es así contigo y conmigo. Muchas transgresiones, muchos errores, muchas transgresiones, muchos errores. ¿De qué tamaño es la esponja? ¿De qué tamaño es la gracia? Grande, es mayor y absorbe, tiene la capacidad de ir absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo nuestros errores, nuestros pecados. Qué maravilla, ¿sí o no, hermanos? Esa es la gracia de Dios. Yo sé que para ti y para mí cuesta, porque en nuestra mentalidad decimos, no, es que si cometió muchos errores, tiene que pagar muchas consecuencias. ¿Verdad que decimos así? Y venimos a Dios y creemos que es así. Creemos que si cometemos muchos errores, Dios nos tiene que hacer pagar muchas consecuencias. ¿Qué crees? El texto no dice eso. Dice que aunque hay multitud de transgresiones, la gracia es que mayor. La dádiva, dice el versículo 16. Y sigue en esta sintonía, dice el 17. Pues si por la transgresión, otra vez, el error, la ruptura de un solo hombre, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia, digan conmigo abundancia, la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre. ¿Te estás dando cuenta, hermano, de eso o no? La gracia no la recibimos como probadita. ¿Se recibe en qué? Abundancia. Yo creo que si tú y yo entendiéramos esto y aceptáramos lo que dice el mismo texto, nuestra conducta en nuestras relaciones fuera otra, porque quien recibe abundante gracia, da abundante gracia. ¿Me estoy explicando o no? Quien recibe abundante perdón, da abundante perdón. Pero ¿qué sucede? Hay que preguntarnos, ¿de qué humanidad estoy? ¿En dónde estoy? ¿Estoy en la humanidad que está rota por sus pecados, por sus transgresiones? ¿O estoy en la humanidad que ha recibido una gracia abundante? ¿De qué lado estás? ¿En dónde te encuentras? ¿Derecha o izquierda?
¿Dónde estás? Y estoy haciendo una aplicación porque es válido. Porque el que ha recibido de gracia, dice el Evangelio, ¿de gracia qué? De gracia da. ¿Verdad que sí? Lo que yo recibí de gracia lo doy. Y aquellos que han recibido, no gracia, abundante gracia, tienen el corazón tan lleno de perdón, de humildad, de bendición hacia otros, porque han recibido gracia. Dice que la muerte reinó. Esto es como un imperio invisible, la muerte. Un poder que se instaló como rey, como gobernador. Dice que la muerte, gracias al pecado de uno solo, se instaló en la humanidad, gobierna, reina. No es un evento biológico nada más. Según Pablo, es un poder que se instaló como rey sobre la humanidad a partir del error de Adán. Imaginen una ciudad que durante décadas está bajo el dominio de reglas, de imperios, de miedos. Su sombra es sobre la gente. Los ciudadanos viven bajo ese poder, aunque no lo hubieran elegido. Pablo dice algo así ocurrió en la escala cósmica, en el mundo. La muerte reinó, se impuso. Pero el reino de la muerte, dice, fue interrumpido. ¿Por quién? Por Cristo. Ese reino, ese poder del pecado fue interrumpido por Cristo y por su gracia. Por eso dice el versículo 17, aunque reinó la muerte, muchos otros reciben abundante gracia, don de justicia y reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Se fijan que dice, reinó la muerte? Y luego después dice, quienes están del otro lado, quienes gozan de una humanidad restaurada en Cristo, dice, reinarán también, pero en vida. Por medio del Señor Jesucristo. Versículo 18 dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Otra vez, hablamos de un solo acto, trajo ¿qué? La maldición, trajo el pecado, pero también un solo acto de justicia trae la justificación que da vida. Y dice, porque así como por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Vamos a este versículo 19. Me llama la atención mucho y quiero recalcarme ahí en el verso 19. ¿Quieren leerlo junto conmigo para que despierten? ¿Sí? 1, 2, 3. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la desobediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Ojo, aquí hay un jueguito de palabras muy interesante, hermanos, y creo, casi me atrevo a decir que este es el versículo clave del pasaje del capítulo 5. ¿Por qué? Dice que por la desobediencia, ojo, mira lo que dice el significado de la palabra desobediencia. Desobediencia, el significado que está utilizando Pablo, es la palabra desviar la atención, prestar oído a otra voz. ¿Qué es la desobediencia? Desviar la atención o prestar el oído a otra voz. Todos los que son papás me van a entender aquí. Porque cuando tú le das una orden, ¿sí? O los que son hijos, así fuimos y así somos a veces. Cuando nos dan una orden y estamos entretenidos en el celular, en la tablet, en el fútbol, en la pantalla, y nos piden algo y no lo hacemos, a eso se le llama ¿qué? Desobediencia, porque estamos escuchando la petición, la instrucción, pero desviamos la atención ¿a qué? A algo que en realidad nos interesa.
No me interesa ir a sacar la basura, me interesa seguir en el Face. ¿Me estoy explicando o no? Eso, dice Pablo, es la desobediencia. Dios le dijo a los primeros hombres, al primer hombre y a la primera mujer, no tomes y comas de este árbol. ¿Pero qué hicieron ellos? Desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Esa instrucción la ignoraron y prefirieron prestar atención a su deseo. En el caso de la mujer, ¿verdad? Que dice que Eva fue más lista que Adán, por cierto. Digan amén las mujeres. Porque Eva, ¿qué hizo? La miró, fue deseado el fruto, ¿no es cierto? Y luego se puso a platicar con ese ser, que claro que entendemos que es Satanás. Dialogó, argumentó. Pero cuando va con Adán, ¿qué hizo Adán? ¡Ah! No, se la come. A lo bruto, perdón. ¿Sí o no? Eva fue engañada, dice Pablo. La engañaron porque entró en diálogo, entró en conversación. Mira las hermanas qué tal se ponen. Porque son astutas, por eso son enemigas naturales de Satanás. Las mujeres, tú lo sabes eso, ¿te acuerdas? Ya de por sí la mujer y el hombre que no tiene al lado a una mujer está perdido. Digan amén, varones. Díganlo fuerte, hermanos. Estás perdido sin una mujer. Porque Dios la hizo en Génesis enemiga natural del diablo. ¿Sí me explico? Por eso hay que prestar atención a quién. A la voz de la viejita. A la voz de la ruca, dicen en el trabajo. Porque son enemigas naturales de Satanás. Ella fue engañada. Pero Adán, ¿qué hizo? Eva nomás fue que agarra y se lo come sin preguntar, sin nada. Pero todo ese acto es un acto de desobediencia. Digan conmigo, desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Ignorar una voz. ¿Qué es lo que sucede con un hombre, una mujer que no ha nacido de nuevo? Constantemente desobedece. No es que se porte mal, ojo, no tiene nada que ver con la moral. Desobedece, decide abiertamente no oír la voz de Dios. Por eso te quiero compartir un versículo bíblico. Cállate, porque no quieren oír ¿qué? La voz de Dios. Ahí te das cuenta que ellos están del otro lado, en una humanidad rota. Pero ¿cómo te das cuenta que tú perteneces a una humanidad nueva, llena de vida? Porque eliges constantemente estar obedeciendo. ¿Qué quiere decir eso? La palabra obedecer que usa aquí Pablo es aquel que se inclina para oír con disposición. ¿Te fijas la diferencia? Entonces, en el camino de Dios, ¿qué significa obedecer? Inclinarse ante Dios para prestar ¿qué? Atención. ¿Me estoy explicando ahí o no? Entonces, Adán no pudo ser obediente, Eva tampoco. Oyeron otras voces, en este caso las de ese ser que parecía una serpiente, pero era un ser luminoso, llamaba la atención. Por eso Eva se cautiva, le llama la atención. No había otro ser en el paraíso como este ser. Nefesh, busquen. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es esa palabra. Se las digo luego. Nefesh es espíritu, es otro rollo. Ya me confundí. Luego se las digo. Pero le llama la atención y fue engañada y entró en ¿qué? El pecado de uno solo entró ¿qué? En toda la humanidad. Pero el acto de obediencia, ¿de quién, hermanos? De nuestro precioso Señor Jesucristo. Dicen amén. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. 2 que 3 nomás. Dice porque por la desobediencia. Por eso, por esa acción de no escuchar la voz correcta. Muchos son constituidos, dice, fueron constituidos pecadores. Ojo con esto. Fueron constituidos. Esto habla de que alguien más lo hizo por ellos. ¿Me explico? Por el pecado de Adán, nosotros
como Marcos, el de don Aurelio, ¿se acuerdan? No teníamos la culpa, pero gracias al pecado del primer ser humano, fueron, dice, constituidos, ¿qué? Pecadores. Por eso decimos, nacemos, ¿qué? Rotos, defectuosos de fábrica. ¿Cuántos dicen amén? Yo todavía me veo defectos. Pero hay una solución a estos defectos, a esta ruptura. Dice, también por la obediencia de uno solo, muchos serán, digan conmigo serán constituidos justos. Ojo, yo espero que esté notando usted la diferencia. Sé que es un jueguito de palabras un poco difícil de entender, pero por el pecado y la desobediencia de Adán y Eva, por esa desobediencia, nos toca pagar a la humanidad el costo del error, del pecado. Pero por la obediencia de Cristo, por la acción de Cristo, a algunos, no a todos, porque no todos, en todos sucede esto, nos toca gozar de ¿qué? De la gracia de Dios. Ojo, ni para ser pecadores contribuimos algo, ojo, ni para ser salvo contribuimos algo. ¿Me estoy explicando aquí? Porque ahí dice, fueron constituidos pecadores, pero por el acto de Cristo serán ¿qué? ¿Qué dice el texto? Constituidos ¿qué? Justos. Entonces yo soy justa, yo soy justo ahora que conozco a Cristo y que lo he aceptado. Yo soy justo no por mis méritos ni por mis obras, sino por la obediencia de Cristo. ¿Me expliqué ahí? Por Él. Así como por Adán yo fui considerado pecador, ahora por Cristo, yo que estoy en Cristo, soy constituido ¿qué? Justo. ¿Cuántos dicen amén? Por Él. ¿No hiciste nada para nacer pecador? Pues no hiciste nada tampoco para ser constituido justo. Es por pura gracia. Dicen amén, hermanos. Denle un aplauso a la gracia de Dios. Bien, bien fuerte. Gracias, Señor. Gracias. Qué rico esto. Porque yo no aporté nada. ¿Me explico? No aportamos nada. Nada más por su amor otra vez. Él, por mi fe en Él, me declara justo, se acabó. Oye, pero justa. Punto, caso cerrado. ¿Te acuerdas la semana pasada? Se acabó. Por la obediencia de Cristo. Por eso amamos a Cristo, adoramos a Cristo. Cristo es todo para nosotros. Dicen amén. Porque por Él tú y yo somos declarados ¿qué? Justos y pertenecemos a una nueva ¿qué? Humanidad. Bueno, yo aquí los estoy incluyendo a todos. Yo espero que tú te incluyas. ¿Verdad? Por tu fe en Cristo tú perteneces a una nueva humanidad. Entonces, 3 cositas ya, termino con esto. ¿Qué nos enseña este pasaje? Me salté muchas cosas porque invertí tiempo ahorita en estar orando por ustedes y así, por eso no invertí más tiempo aquí. Pero a manera de resumen, porque algunos están anotando ahí, o tal vez algunos se perdieron. Ahí les va. Lo que nos dejan estos textos, Romanos 5, del 16 al 19, cortito. La condición humana es real, pero no es definitiva. Repito, la condición humana es real. ¿Qué es realidad? Todos son pecadores. Esa es la realidad, pero no es definitiva. ¿Ok? No es definitiva, no es para siempre. Así que hoy yo, por la autoridad de Cristo y de este texto, puedo decir, no soy pecador, pecadora, soy justo. ¿Te atreverías a decir tú eso, hermano? A ver, quiero oírte. Ruega por ella. Es que se oyen así como en rezo, hermanos. Tienes que decirlo con seguridad. ¿Me explico? Con seguridad. No soy pecadora ya. No soy considerado pecador. Ahora soy ¿qué? ¿Cómo, Gloria? Justo. ¿Te gusta o no, chancludo? No le hace. Eso dice la Biblia. Soy justo ante Dios. ¿Dices amén, hermano? La realidad
Y la condición es eso. Todos hemos pecado, pero no es definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no minimiza el problema. Él sabe que nuestros errores son cosa seria. No dice que el pecado es una exageración, ni que la muerte es una ilusión. No. Los llama por su nombre, pero no son la última palabra. El pecado y la muerte no son la última palabra. Yo soy justo. Soy justa. Ese es el lugar correcto. Este texto para nosotros. No nos definen nuestros pecados, no nos definen nuestros errores, no nos definen nuestras rupturas, nos define Cristo y lo que Él hizo por nosotros, justificado, restaurado, renovado, no pecador, no pecadora. ¿Dices amén? Eso soy. ¿Cuesta trabajo creer? Pídele al Espíritu Santo que lo aplique en tu corazón, para que tú vivas así. Y el cristianismo se vive así de manera victoriosa. Aunque el diablo quiera venir y decir, tú tienes muchos errores. Bueno, recuérdale, muchas transgresiones, pero la gracia de Dios es mayor. ¿Dices amén? La gracia es mayor. Así que acusar a otro. Segundo, el don de Dios no funciona como el pecado, sino a la inversa. ¿Qué quiere decir eso? La gracia no opera con la misma lógica del pecado. El pecado dice, tus pecados son muchos, estás acusada, estás acusado. La gracia dice, la magnitud de tus errores puede ser mucha. Estoy consciente de que estás en error, pero aún en medio del error, mi gracia es mayor. Número 3. La identidad en esta nueva naturaleza es reconstruida desde adentro. Así como fuimos marcados por algo que no elegimos, el error de Adán nos marcó a todos sin elegirlo. Así como fuimos marcados por ese pecado de nuestros primeros padres, hoy existe la posibilidad de ser marcados y sellados por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? A través de nuestra fe, hoy somos marcados por el poder del Espíritu. Pero esto se trata de recibirlo por la fe. Hay algo que nos toca a nosotros decir y decidir si creo para vivir en esta nueva realidad o no lo creo. ¿Cuál es la puerta de entrada a esta nueva identidad? La fe, creer. ¿Tú crees lo que está diciendo el texto? ¿Tú crees que Dios a ti, por tu fe en su Hijo Jesús, no te considera pecadora, pecador? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Si lo crees, entonces tienes ya esa nueva identidad y esa nueva posición en Cristo. Nos declara justos, no mejores, justos. Justos. No con la palabra esforzados, no, justos. Una categoría que no viene de adentro, sino que se recibe de afuera. ¿De quién? De Dios la hemos recibido. Así que a partir de hoy camina en tu vida cristiana con esta identidad. Si tú has depositado tu fe en el Señor, tú tienes una nueva identidad. Eres justificado, eres amado. Mi esposa se sorprendió tanto porque yo utilizo con mis hijos la misma frase que el Padre usó con Jesús cuando fue bautizado. ¿Quién se acuerda de esa frase? ¿Qué se escuchó en el cielo cuando Jesús salió del agua? Fuerte, hermano, dilo. Este es mi hijo amado y en él ¿qué? Me complazco. Y mi esposa me vio bien raro porque de repente a mis hijos, cuando oro por ellos en la noche y les digo, ¿quién es mi hijo amado? Y volteé a mi esposa así como, híjole, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Ever o qué? Y Mateo me responde, yo, papá. Y volteo con Leo y le digo, ¿quién es mi hijo amado? Y Leo, yo, papá, orgulloso. Le digo, con eso, valido su autoestima, valido
que ellos son de papá, tienen su identidad bien puesta, son los amados. Hay de ustedes donde le anden diciendo otra cosa a Leo y a Mateo, porque ellos son amados. Ay, pastor, pero mire, son remolinos, son amados. Y la misma actitud tiene ¿quién, hermanos? El Padre Celestial con nosotros, ¿verdad que sí? El diablo, que su trabajo, dije que iba a acabar, pero lo siento, así somos los pastores. El diablo, el trabajo es ser el acusador de los hermanos. ¿Te acuerdas? Ese es su trabajo de aquí a la eternidad. Él constantemente va a acusar, pero él va a ser eliminado. Y desde ya puedo decirle, tú estás eliminado. Tus acusaciones están eliminadas porque yo estoy viviendo mi nueva identidad. ¿En quién? En Cristo. Y aunque vayas y me acuses, mi papá dice que yo soy su hija amada, su hijo amado. ¿Dices amén? Aunque vayas y me recrimines mis errores, mi papá dice, ella es mi hija amada, él es mi hijo amado y me complazco. ¿Qué te parece? En ella me complazco, me encanta oírla adorar, me encanta verlo adorar, me fascina que ella sea mi hija. ¿Qué te parece? ¿Me explico? Eso somos en Cristo. Así que si tú tienes esa fe, ¿en cuál de las dos vidas estás? ¿Estás a mi derecha? Ahí lo ven ustedes en la imagen, ¿verdad? ¿O estás en la izquierda, en la nueva vida? El texto dice que los que somos de Cristo gozamos ¿de qué? De la nueva humanidad. Estar en Cristo. No se trata de ser mejor, se trata de saber a cuál humanidad pertenece usted. ¿A la nueva humanidad en Cristo? ¿O a la humanidad débil, rota, que todavía no conecta con Dios? Amén. ¿Se explicó esto o no? Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti.